Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Testas coronadas, yernos corrompidos, mientras crece el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Quiero también dar las gracias a todos los compas que están colaborando con esta campaña preciosa. Y nada, simplemente os voy a presentar a los candidatos. La primera persona a la que os voy a presentar casi no necesita ninguna presentación en este pueblo, es Teresa López Alija. La mejor concejal de cultura que ha tenido Arenas. Y por desgracia, el pueblo arenense ha perdido la oportunidad de tener a una gran alcaldesa. Teresa se presenta al Senado por Unidos Podemos y, en fin, nada, que hable ella. Gracias, Amelia. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Vamos a hacer un acto en el que pretendemos al final que también todos y todas podáis participar. Entonces yo intentaré ser breve, soy la primera y procuraré decir 4 cosas sencillamente. Mirad, estamos contentísimos, la candidatura de Unidos Podemos de Ávila, que llevamos unos cuantos días ya, una semana. Ya hemos pasado el ecuador de la campaña recorriendo la provincia, hablando con la gente que nos encontramos en todos los pueblos y sintiendo que el cambio está presente, que pronto este país va a empezar a remontar después de estos años tan negros, tan aciagos, en el que todas las políticas de la derecha neocapitalista nos han dejado con tantos recortes, con tanta precariedad, con tanta pobreza, con tanta desprotección para los que más lo necesitan. Entonces, estamos contentos porque estamos notando que ya la gente empieza a perder el miedo, empieza a acercarse a nosotros, nos empiezan a decir que son de los nuestros y empiezan a ver la posibilidad de que en sus manos, en su voto, el día 26 está la posibilidad de abrir las puertas a un nuevo país, a una nueva provincia, donde todos vivamos mejor, con más dignidad. Creo que Ávila es una provincia difícil, es una provincia retrasada, es una provincia en la que las políticas del Partido Popular durante todos estos años no han servido para sacarnos del agujero, sino al revés, y donde todavía se está viendo día a día cómo la despoblación en las zonas rurales, cómo la falta de iniciativas por parte de la Administración para crear puestos de trabajo para empleo activo están haciendo que nuestros jóvenes tengan que emigrar, tengan que irse a otros lugares, incluso al extranjero, cuando a lo mejor serían unas personas muy felices en su pueblo si tuvieran la posibilidad de establecerse y de tener la posibilidad de un trabajo que les permitiera un proyecto de vida. Nosotros vamos a luchar porque esto se revierta, porque esto sea así, porque todos los jóvenes que quieran quedarse en su pueblo, en su comarca, en su ciudad, en Ávila, puedan hacerlo, y vamos a luchar contra las leyes que el Partido Popular ha impuesto con su mayoría absoluta durante estos años y que están de alguna manera asfixiando a las zonas rurales. Una de las leyes es la famosa Ley Montoro, lo sabéis. Los ayuntamientos pequeños sufrimos mucho la aplicación de esta ley, en la que se está intentando llevar a la privatización los servicios públicos, recortar toda la capacidad que tienen los ayuntamientos para tomar decisiones, para crear empleo, para responder a los problemas de los ciudadanos, puesto que son la institución más cercana a los ciudadanos y la que mejor sabe qué es lo que se necesita y la que mejor sabe aplicar las políticas necesarias. Bueno, los ayuntamientos estamos perdiendo, los ayuntamientos pequeños, esa capacidad para resolver los problemas de los vecinos y de las vecinas,
porque hay una ley que lo está impidiendo y esa ley en el fondo lo que intenta, lo que trata es simplemente de que los ricos sean cada vez más ricos, los derechos de los más pobres, de los que menos tenemos, al final, ¿no?, se vean menoscabados porque todo se privatiza para que unas cuantas empresas se hagan cargo de todo, del agua, de la limpieza, de los servicios básicos, en lugar de dejar el dinero, de dejar la riqueza en el propio pueblo. Y ya sabéis después lo que hacen estas empresas, o sea, es coger el dinero y llevarlo a los paraísos fiscales o meterlo en una cuenta en Suiza, estos que se llaman tan patriotas, ¿no? Bueno, entonces yo quería hacer un apunte de esta ley Montoro y luego también quiero hacer otro apunte de otra cuestión que me parece también importantísima, ¿no? Se nos ha quitado el derecho a protestar, se nos ha quitado el derecho a la huelga, se nos ha quitado el derecho a reclamar, ¿no?, todas esas cosas que durante tantos años, tantas personas con su vida, muchas veces, ¿no?, consiguieron para los trabajadores y las trabajadoras. Y además de quitarnos esos derechos laborales que tanto trabajo nos costó a lo largo de todo el siglo XX, ¿no?, es que además han sacado la ley Mordaza para que no protestemos. Tampoco podemos protestar porque nos quitan nuestros derechos. Esto ya se va a acabar. Entonces, esto se va a acabar porque yo creo que la conciencia en la mayoría de la población es lo suficientemente grande. Hemos llegado ya a una masa crítica suficiente como para que se desencadene el cambio, como para que se desencadene, ¿no?, todo el proceso de renovación que nos va a llevar a un país más justo, más digno y para la mayoría. Ya está bien. O sea, ¿cuántas veces tenemos que seguir escuchando los casos de corrupción? ¿Cuántas veces tenemos que seguir escuchando que cada 2 por 3 aparece un pelotazo nuevo? Otros amigos que se llevaban la pasta y que de paso financiaban al Partido Popular con unos cuantos euros de sus prebendas, ¿no? O sea, esto ya se acabó. O sea, yo creo que ahora ya la ciudadanía estamos dispuestos a dar la cara, estamos dispuestos a decir ya basta, por aquí ya no queremos volver a pasar. Y yo estoy muy contenta en esta campaña, ya lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de toda la provincia, estoy muy contenta porque esta vez vamos unidos, porque esta vez Izquierda Unida, esta vez Podemos, ECO, Las Mareas, todas las personas independientes que han salido a la calle, que han protestado para conseguir la dignidad, ¿no?, de este pueblo, nos hemos unido, hemos dejado de lado nuestras diferencias, unas veces mayores y otras menores, para ir todos a por un bien común que es mejorar, ¿no?, nuestro país y mejorar nuestra provincia y nuestro pueblo. Y entonces eso pues me anima mucho y además os quiero contagiar un poco de esta esperanza, de esta ilusión y pediros a todas y a todos que deis también un paso adelante, que no os quedéis simplemente escuchando y opinando en círculos pequeños, que tenemos que salir a la calle, tenemos que hablar en los bares, en las tiendas, en los mercadillos, tenemos que hablar con los amigos, con las amigas, con los familiares, con todos aquellos que todavía dudan, que todavía no han pensado a quién votar o tienen dudas o si piensan en unos o en otros. Unidos Podemos tiene el programa y tiene la gente para llevar a cabo todo toda esta revolución, podríamos decir, que va a poner, ¿no?, en positivo todo aquello que tenemos dentro de nuestros corazones, como estos corazones que tenemos aquí de colores, y que vamos a dejar pues un mundo mejor, un país mejor y una vida mejor para nuestros hijos. Así que yo ya me despido. Unidos Podemos. Gracias, Teresa. Quería deciros una cosa antes de presentaros a Miriam. Cuando dicen todos los políticos son iguales, es mentira. Hoy, que tenía que presentar el acto, y decía yo, ¿qué digo? Me he metido en internet y hay una cosa que caracteriza a todas las personas que van a hablar hoy aquí, y es que llevan muchos años en los movimientos sociales luchando por la justicia social, todos ellos, y no tienen dinero en los paraísos fiscales, ni se han forrado por eso, ni muchísimo menos, ¿vale? Eso lo tienen todos en común. Bueno, la siguiente interviniente va a ser Miriam Martín Prieto, que es nuestra candidata número 1 al Senado por la provincia de Ávila. Miriam, simplemente voy a decir, es maga.
busca la sencillez y de ahí rescata todo lo auténtico y lo verdadero que tenemos las personas. Miriam. Muchas gracias, Amelia. Uy, perdón. Muy buenas tardes, Arenas. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con la gente importante, con la gente que realmente me importa, con la gente normal y corriente que cada día llenamos las plazas y las calles. Es un verdadero placer. Muchísimas gracias por venir y por estar aquí con nosotros y con nosotras. Muchísimas gracias a nuestros compañeros y compañeras de la zona que han hecho un gran esfuerzo para planificar, diseñar, organizar, publicitar este acto y que ellos representan aquí a nivel local lo que realmente es Unidos Podemos. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras de candidatura que están haciendo un esfuerzo ímprobo, un gran esfuerzo para llevar la campaña de la sonrisa de un país a todos los rincones de la provincia. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. La verdad es que es un verdadero orgullo ser la vocera de la sonrisa de un país, porque en el fondo esto, realmente lo que consiste, el verdadero sentido de todo esto es esa sonrisa de un país. No son las mentiras, ni son los desprecios, ni son el itumás y esas cosas, sino que realmente lo que importa en todo esto es la sonrisa de un país, la sonrisa de una madre que el otro día en Piedrahita sonreía cuando nosotros le dijimos que estábamos trabajando para traer a las jóvenes de nuevo a España, las jóvenes que han tenido que emigrar porque España no les ofrecía un trabajo digno y que estamos trabajando para que su hija volviera a España. La sonrisa de un paisano de Cuevas del Valle que el otro día nos hablaba de despoblación porque estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en los pueblos y que sonreía enormemente cuando nosotros le decíamos que nosotros íbamos a pelear porque peleamos por nuestros pueblos y queremos seguir viviendo en nuestros pueblos. La sonrisa de un alcalde del otro lado de Gredos, que el hombre estaba ahí un poquillo apurado y que cuando nosotros le dijimos que nosotros en Podemos no pedimos carné a nadie, ni en Unidos Podemos tampoco, y que nosotros, si él quiere, nosotros le podemos dar el calor humano que su partido le ha negado. Entonces este alcalde sonreía y al final nos terminó abrazando. O la sonrisa de un paisano el otro día en Montbeltrán, cuando él tomaba la palabra aquí en el parque de allí, y él nos hablaba de ética política y nosotros le hablábamos del compromiso ético que habíamos firmado como candidatos y candidatas y le hablábamos de la transparencia que queríamos para este país. En el fondo no dejan de ser sonrisas lo que estamos buscando, ¿no? Y sobre todo las sonrisas que, como muy bien decía Teresa, estamos empezando a encontrar en las plazas, estamos empezando a encontrar más allá de las plazas, en las terrazas, en los asientos más alejados de estos espacios de encuentro y reflexión, y que empezamos a detectar en las ventanas, escondidas detrás de las cortinas, y que son las sonrisas de la gente normal y corriente, que cuando nos ve en su pueblo empieza a darse cuenta de que los que estamos aquí, los que conformamos la candidatura Podemos, somos gente normal y corriente luchando por los derechos de gente normal y corriente. Eduardo Galeano decía hace tiempo que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Yo no sé si nosotras y nosotros vamos a cambiar el mundo. Lo que sí que sé es que ahora mismo estamos rozando con los dedos un nuevo modelo de país y un nuevo modelo de provincia. Y no se lo digo porque leamos las estadísticas, que no nos dan ni tiempo a leer estadísticas ni a leer cosas de esas. Lo decimos por las sonrisas que encontramos en las plazas, porque la gente nos lo dice en las calles, porque la gente nos escribe, porque la gente nos para y nos dice que ellos también están con nosotros y que nos van a votar. Y yo estoy convencida de que el calor humano que somos capaces de encontrar en esos espacios va a impulsar el día 26J un nuevo gobierno para este país. Pero además, creo que hay otro indicativo de que estamos rozando ese gobierno para un nuevo país, que es el miedo. Y esta vez no es nuestro miedo, es el miedo de los de siempre, ¿verdad, Carlos? Es el miedo que empiezan a manifestar con esas herramientas, con esos métodos que no son precisamente los más democráticos. Y es que hoy, antes de salir de casa, me llegaba un WhatsApp de una persona que se había venido de Chicago, que había venido a pedir su voto, que había llegado a la oficina de correos, y el funcionario de correos le había dicho que no se lo iba a tramitar porque precisamente en ese momento acababa de apagar el sistema y no se lo podía hacer. Él le ha pedido por favor que se lo hiciera, que es que mañana se tenía que ir otra vez a Japón, que quería ejercer su derecho al voto.
Y el funcionario se ha negado, le ha dicho que no, le ha dicho que no, le ha dicho que no. Y cuando este muchacho se ha salido de la oficina ya desesperado, le ha oído como el funcionario decía: genial, otro voto menos para Podemos. Esas son sus herramientas, ellos ladran, nosotros cabalgamos, ellos solo se descalifican. Y es que hace poco, hablando con un compañero, preparando la campaña y compartiendo mensajes, yo le decía que era un poco que el pensar que entre unos pocos podíamos cambiar un país era un poco de inepto, ¿no? Un poco pero que no intentarlo porque éramos unos pocos era de cobardes. No hemos sido cobardes, nos hemos significado, hemos pasado a la acción y ahora ya no somos unos pocos, somos muchos, somos mogollón, somos una marea de gente que estoy convencida de que el 26J nos vamos a convertir en la gran ola que va a traer el cambio a este país. Porque unidos, porque unidas, podemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Milagros Hernández Calvo. Ella es la candidata número 2 al Congreso por Ávila. Ahora mismo es concejal en el Ayuntamiento de Burgondo. Yo creo que es una persona potente, franca, sincera. Y yo creo que la palabra que la define es la resistencia. Milagros. Yo voy a utilizar una chuleta para transmitiros las cosas que a mí me parecen importantes en este momento. Pero lo primero que quiero deciros es que no estamos solos. Los que hemos venido aquí a hablar no venimos solos, venimos cargados de una mochila de responsabilidad. Venimos con la responsabilidad de los más de 6.000 parados en Ávila, venimos con la responsabilidad de los 12.500 en pobreza extrema, venimos con la responsabilidad de más de 39.000 pensionistas que ganan menos de 700 euros, venimos con la responsabilidad de 1.200 productores que están viendo mermada la PAC, la ayuda al campo. Venimos con la responsabilidad de la reducción de la radioterapia para los pacientes con cáncer y venimos con la responsabilidad de defender a la plataforma de la escuela pública y a la plataforma de la sanidad pública. Y por eso digo que no venimos y no estamos solos. Todo eso lo tenemos en nuestra mochila y todo eso es lo que queremos defender con esta candidatura. Y venimos además en una época dura, en una época en la que hay una crisis que no acaba de terminar. En una época en que esta crisis está trayendo una clase trabajadora con una gran precariedad y está trayendo un despoblamiento a nuestros pueblos tremendos que va a ser muy difícil recuperarlos. Una crisis a la que los grandes poderosos, los partidos poderosos, han resuelto con un artículo 135 que lo que dice es: vosotros no tenéis derechos, lo vuestro os lo vamos a quitar para dárselo a la banca, a ese poder financiero que ha creado esta situación, porque ellos es parte nuestra, es parte del sistema que defendemos, el sistema capitalista y neoliberal que el Partido Socialista y el Partido Popular defienden. Y esto ha creado una descomposición social, ha creado una situación en los ciudadanos que fue resuelta y ha empezado a estar resuelta en las plazas. Ha empezado a estar resuelta con un movimiento de resistencia que fue el 15M, al que todos los partidos políticos de izquierda le tenemos que agradecer que hoy estemos aquí, no solo en esta candidatura, sino replanteándonos una nueva política de izquierdas que va a permitir realmente cambiar el gobierno, porque nos vamos a unir y nos vamos a sumar. Lo que hay que hacer es volver a construir la izquierda capaz, desde este nuevo imaginario social y político, como lo hizo en su tiempo la Revolución Francesa. Estamos en una época tan parecida como esa, aunque no nos demos cuenta. Y volvemos, por lo tanto, a estar en lo que se llama conflicto social, en eso en el que las cosas cambian. Porque si no hay pelea, si no hay conflicto, si yo no pongo lo mío y el otro pone lo suyo, y diferenciamos esto y peleamos para ver cuál es el cacho de la tarta que corresponde a cada uno, si no peleamos por eso, se quedan con toda la tarta, que es lo que ha estado pasando hasta ahora, porque no hemos peleado lo suficiente en estos últimos años. Y por lo tanto tenemos que construir desde lo social un nuevo elemento político, un nuevo sujeto político que permita que ese conflicto se resuelva de buena manera, se resuelva respondiendo al enemigo
que es un enemigo muchísimo más grande del que pensamos, que no es el gobierno solo del Partido Popular, que es el Club Bilderberg, que es una Europa capitalista que hace unas leyes contra nuestros propios países y contra nuestros propios pueblos. Y por lo tanto, esta democracia débil que tenemos en este país, esta democracia que ha estado llena de explotación, que ha estado llena de corrupción, de puertas giratorias, de contratos públicos dados a dedo, de más de 2.000 casos de corruptos y de personas que se han llevado todo lo nuestro, tenemos que convertirlo en una democracia basada en otros valores. En el valor del feminismo, en el valor de la transparencia, en el valor de la participación, en el valor de la descentralización, en el valor de los no privilegios y en el valor de revocarnos a los cargos públicos cuando lo hagamos mal, porque sois vosotros quien mandáis, no son los que están sentados en los sillones. Y por eso queremos llegar al gobierno, y por eso queremos gobernar, y queremos cambiar leyes, queremos cambiar una ley de aguas que quiere privatizarla. Queremos cambiar esos rescates que lo único que hacen es cada vez llevarse más lo nuestro. Queremos defender la ecología, el desarrollo rural, los planes industriales, nuevos planes de empleo, la recuperación de las zonas degradadas. Queremos que la justicia vuelva a ser gratuita, que los refugiados tengan un plan de retorno justo y que haya un desarrollo local que realmente permita que ese modelo sea un modelo cercano y público, que haya hospitales comarcales, que esa descentralización llegue de verdad a nuestra propia realidad, que haya mesas en las comarcas donde podamos discutir cómo gestionar los dineros públicos, que haya realmente oficinas de descentralización y no haya que ir a Ávila a resolver todas las cosas, que lo podamos resolver aquí, es decir, que los servicios públicos sean realmente públicos, que los transportes estén al servicio de nuestra economía y de nuestro desarrollo, que la salud, la educación no vayan para atrás, sino que vayan para adelante. Queremos una sociedad y un gobierno que defienda los derechos de los convenios colectivos, que eche atrás la reforma laboral y el Estatuto del Trabajador, que permite unos ERES como lo que va a pasar en Nissan si no lo paramos entre todos, que expulsará a cientos de trabajadores y dejará a muchas familias a nivel de pobreza. Defendemos un salario mínimo de 800 euros en estos 2 próximos años y de 900 para el 2019. Queremos un contrato anual y único. Queremos que se mantengan los contratos de 3 meses que tiene la Junta de Castilla y León, porque aunque es poco, es por lo menos básico para que muchos compañeros puedan seguir renovando el desempleo. Queremos una renta garantizada, queremos defender a los autónomos y que tengan una seguridad social en condiciones, y queremos una comisión de vigilancia de las inversiones para cuando vengan las empresas aquí a invertir, realmente controlemos que lo que dicen que van a invertir se cumpla y que eso esté controlado y esté realmente defendido por todos nosotros. Queremos también planes para el campo. El mundo rural en nuestra provincia es fundamental. La propuesta nueva de la PAC. Hay que oír a los sindicatos. Hoy hablaban los sindicatos en la televisión. Hay que sentarse con ellos en cuanto estemos en el gobierno y negociar qué pasa con las subvenciones para el campo. Ellos saben muy bien lo que hay que hacer. Nos tienen abandonados, tienen abandonada la ecología, tienen abandonado la salud y tienen todo en manos, ya también en el mundo rural, empieza a estar en manos de las grandes multinacionales. Queremos, como he dicho desde el primer día, que las diferentes Ávilas se oigan, porque no es lo mismo los problemas del Valle del Tietar que de la Moraña, no es lo mismo lo que pasa en la zona de la Alberche que en la zona de Gredos. Eso hay que saberlo trabajar y hay que estar en el Parlamento español para defender Ávila, porque los que han estado hasta ahora no han defendido esta provincia, solamente han defendido sus intereses. Y vuelvo a decir, no estamos solos, porque también estamos con los trabajadores franceses luchando contra la reforma laboral. Estamos también con Gran Bretaña frente al euro. Estamos con los sirios. Seguimos estando con los iraquíes. Seguimos estando con los gobiernos latinoamericanos que hacen frente a todo esto. Hay que parar el saqueo. Hay que frenar a los caciques de nuestras provincias. Hay que tener derechos y no solo deberes. Hay que echarles ya. Votar a Unidos Podemos. Muchas gracias, Mila. ¿Veis cómo tenía razón cuando la he presentado? Carlos Martín San Ramón. Uy, perdón. Bueno, desde los palencianos creo que ya podemos equivocarnos. Carlos Martín San Román.
Es el candidato por Ávila al Congreso, número 1 de la lista. A mí me sorprende, Carlos, el conocimiento que tiene de los abulenses. Es un abulense de todo corazón, conoce las gentes, es un gran conversador y un gran oyente. Por eso es un gran conversador y un luchador muy comprometido. Carlos. Hola, buenas tardes. Se me oye, ¿eh? Porque es que luego me dicen que hablo bajo, que no me arrimo a los micrófonos. Y a mí me gusta más estar un poco más suelto, pero me voy a arrimar a los micrófonos hoy. Un poquito más alto. Bueno, es un gusto, es un placer, es un auténtico placer volver a Arenas, para mí. La conozco porque ya tengo unos añitos. Y la verdad es que es un paraíso. Es un paraíso. Y lo tenemos que conseguir transformarlo en un paraíso mejor. Mirar, al mediodía se me ha presentado Pablo Casado. Ese chiquito que sale tanto en la televisión, que es secretario de comunicación del Partido Popular a nivel estatal y que es el candidato número 1 del PP por Ávila. Bueno, chico muy correcto, muy cordial, muy amable. Veremos a ver el jueves que viene en el debate, porque yo soy una persona amable, pero el debate va a ser él contra mí, y lo sé, y por eso llevamos ya días preparándonos. Y por eso necesito mucha más información y la estoy consiguiendo con la gente de las diversas tierras de Ávila, porque Ávila es una provincia administrativa, pero Ávila es un montón de comarcas. Bueno, ahora, según la nueva ley de ordenación del territorio, ¿no?, aprobada entre el PP y el PSOE, vosotros ya no sois Arenas de San Pedro, ¿eh? Vosotros sois la UBO 28, que lo sepáis, ¿eh? La UBO 28, manda narices, Unidad Básica de Ordenación número 28 de la provincia de Ávila. Bueno, esto es una locura. Esto es una locura, pero si no hay más que aplicar el sentido común, si no hace falta estar tan enrevesados, no hace falta que lleven tantos años comités de sabios para estudiar la despoblación en nuestra tierra. Si lo que hace falta es aplicar el sentido común, lo que hace falta es aplicar políticas de inversión pública. Desde que empezó esta campaña, el candidato número 2 del PP me ha llamado varias veces demagogo. Otros me han llamado populista. El candidato número 1 al Congreso y actual diputado por el PSOE me ha dicho que era un nuevo socialdemócrata. Bueno, vale, eso me ha gustado, me ha molado un poquito más. Si por socialdemocracia entendemos lo que dice su propia definición, que es que hay que aplicar dinero público para evitar la pobreza, el paro y la despoblación que estamos sufriendo en provincias como la nuestra. Mirad, en un año hemos perdido 2.662 habitantes. Desde que empezó la crisis hemos perdido 10.000 habitantes. Nuestros jóvenes se van a estudiar fuera, porque es verdad que no puede ser que en todas las capitales de provincia existan todas las facultades del mundo mundial. Pero es que luego no pueden volver a su tierra para devolver lo que han aprendido. No, tienen que emigrar. Ellos dicen que es una aventura. La gente del PP dice unas cosas que es maravilloso, como si viviéramos en el mejor de las Ávilas. Pero bueno, Pablo, tú vives en un chalet de la ciudad ducal, al lado de las Navas del Marqués, y te has empadronado allí para salir en la foto el día de las elecciones. Pero yo creo que tú conoces poco de la Ávila real, ¿eh? Tú conoces muy poco de ese tercio, al menos un tercio de la población de Ávila que vive bajo el umbral de la pobreza.
que está establecido estadísticamente en 8.000 euros al año. ¿Y que cuánta gente se conformaría con esos 8.000 euros al año? Esto es indignante. Es que han aplicado unas políticas que son crueles con las personas. Y encima, además de ser crueles, han sido ineficaces, porque nos han conducido a donde estamos ahora mismo. Han querido deprimirnos colectivamente. Han intentado que perdiéramos nuestra dignidad. Pero las gentes normales, tenemos dignidad. El 15 de mayo del 2011, la gente se echó a las plazas. Se echó a las plazas para protestar y para decir, no nos representan, no nos representan. Y entonces, lo que ahora se llama la casta, que en Ávila hemos dicho los de siempre, dijeron en las plazas, claro, protestando, a que no sois capaces de presentaros a las elecciones. Pues sí, nos presentamos a las elecciones. Y elección tras elección, el 20 de diciembre, Izquierda Unida, más Podemos, 6 millones de votos. Y ahora, unidas y unidos, veremos a ver lo que pasa el 26 de junio. La verdad es que esta gente, yo los comparo muchas veces. Yo también vivo en un pueblecito ahí detrás, en la zona norte de Gredos. Se ve más que en Arenas, ¿eh? En Arenas estáis como más en un hoyo. Yo allí veo el Puerto del Pico y veo las nieblas del Puerto del Pico. Y me imagino cuando una mujer tiene que dar a luz y tiene que ir al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, desde Arenas de San Pedro, y digo, esto no es humano. Aquí hace falta un hospital comarcal, pero ya. No puede ser que haya un centro de salud o un centro de especialidades periféricas que tenga aparatos que todavía no se han desembalado. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para salir en la foto el día de la inauguración? ¿Vuestro paisano? ¿O para qué? Bueno, pues os decía que en ese pueblín chiquitito, que solo tiene 33 habitantes, son muy orgullosos. Tienen un patrón que se llama el Cristo de la Humildad. Y es muy curioso porque no está crucificado, está sentado, así, pensando o diciendo, estos me están vacilando, no sé lo que... La expresión de su cara es muy peculiar. Bueno, pues esa buena gente son ganaderos trashumantes todavía. Y suben y bajan el Puerto del Pico, la calzada, un par de veces al año. A finales de año bajan sus vacas, muchas de ellas avileñas. No todas, deberían de ser casi todas, porque lo de la mezcla de las razas, las charolesas con las avileñas y con las limusinas, vale, luego pesan más en canal, pero como que no está muy bien. Como que si tenemos razas de aquí, de nuestra tierra, tenemos que apostar por las producciones locales. Bueno, pues estas buenas gentes no son propietarios de terrenos. Arriendan a propietarios de grandes extensiones de Extremadura y luego suben aquí y vuelven a arrendar a otros señoritos. Y yo muchas veces, hablando con las amigas y con los amigos, me parece a mí, yo comparo como que estas gentes que están en el PP, como que son los administradores de las fincas del señorito. Y yo creo que eso ya se ha acabado. Esta no es la finca de ningún señorito. Este es un país que es el nuestro, es una provincia que es la nuestra, porque somos patriotas, y porque somos patriotas porque nuestra patria es la gente, no otras cosas. No es patriota el que se lleva el dinero a Panamá, a paraísos fiscales, o incluso, muchos de ellos no necesitan ni llevárselos, porque España es un paraíso fiscal, ¿eh? Aquí pagan muy poquito los que tienen mucho. Y cuando alguna vez nos han dicho, pero es que vosotros queréis subir los impuestos. Pues claro, ¿cómo vamos a tener políticas públicas? Vamos a subir los impuestos al 2% de la población. El resto no se va a ver apenas repercutida, porque al contrario, vamos a bajar el IVA cuando gobernemos en artículos básicos de alimentación, que eso sí que repercute en los de abajo. ¡Uf, qué susto!
Se me fue. Como digo, esto también es un paraíso fiscal. Lo han convertido en un paraíso fiscal. Y esto se tiene que acabar. Y esto se acaba porque unidas y unidos podemos. Bueno, espero que se me oiga, está un poco alto, pero no pasa nada. ¿Se me oye bien, no? Vale. Pues nada, me toca presentar a José Sarrión Andaluz, que es procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León. Está haciendo un enorme trabajo. Es un gran intelectual, un profesor brillante, pero es también una persona muy cercana, que cuando habla te mira a los ojos y transmite una sensación de sinceridad muy grande. Es una persona muy cooperadora, también ha trabajado durante muchos años por todas las causas justas, por los movimientos sociales. Y quiero leeros, es muy cortito, defendiendo a los mineros leoneses, hace poco dijo: quédense con los más medias y sus campañas hiperfinanciadas por sobres. Nosotros somos los más ricos del mundo porque podemos llamar de los nuestros y de las nuestras a los que no se doblegan, a quienes tienen la dignidad de luchar por el pan y el futuro. José Sarrión Andaluz. Con esta presentación me da un poco de vergüenza hablar. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, venir a Arenas siempre es un placer, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo, además, a mí hay que decir que este municipio a mí siempre me dio muchísima suerte, porque yo creo que de mis primerísimos actos en las primarias a las que me presenté hace ya año y medio fue precisamente en Arenas de San Pedro, con los compañeros, con Benito Cañadas, que está ahí al fondo, que no le había visto, menos mal, ya estaba preocupado que no hubieras venido, compañero. No te pierdes nunca una, ya lo sé. Con los compañeros, con Emilio, con la compañera Teresa, con todos los compañeros y compañeras extraordinarios, ¿no?, de esta asamblea, y que siempre, desde luego, es un inmenso privilegio, además de que es un placer, porque es que es muy bonita y es un valle precioso y da gusto, y lo que me fastidia es que siempre me tengo que ir corriendo y nunca me puedo quedar con tranquilidad, que es lo que me gustaría hacer, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos una campaña que hacer y desgraciadamente no podemos siempre hacer lo que nos apetecería. Yo veo muchos corazones hoy y creo que eso es algo muy bonito, esto de que hemos hecho una campaña con corazones. Debo decir que a mí al principio me parecía un poco cursi, ¿eh? Voy a reconoceros que yo soy una persona, yo vengo y sois de la hoz y el martillo y de la estrella roja, y cuando yo vi que íbamos con los corazones al principio, debo reconocer que me sorprendió un poco. Lo que pasa es que enseguida un viejo compañero militante, un viejo militante del Partido Comunista, me recordó una frase que yo hacía tiempo que no recordaba. Es una frase que le dijo el Che Guevara, que por cierto fue hace poco el aniversario de su nacimiento, y el Che Guevara una vez le dijo a una periodista en una entrevista, le dijo: permítame decirle, a riesgo de sonar ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por profundos sentimientos de amor. Y por eso yo creo que no es mala cosa que, al igual que el Che, que sea el corazón aquello que nos guía, aunque nosotros hacemos política con la cabeza, hacemos política con la racionalidad, hacemos política convenciendo, razonando, estudiando, peleando, luchando, pero no es mala cosa recordar de vez en cuando que lo que nos mueve es el corazón. Y quizá por eso esta campaña está siendo una campaña muy emocional, está siendo una campaña muy feliz. Yo hoy cuando vengo y veo compañeros, pues como los compañeros de ECUO, ¿no?, con quienes hemos militado tanto tiempo. Yo soy procurador de Izquierda Unida y de ECUO, porque fui a través de una coalición y de hecho hemos estado luchando juntos en contra de la implantación de minería de uranio en la provincia de Salamanca, que en el fondo es implantación de minería y concentración de uranio con los residuos que esto implica para Castilla y León y el norte
norte también de Extremadura, puesto que están pidiendo permisos para hacer prospecciones también por esta zona, y hemos tenido muchas batallas conjuntas y me parece hermoso estar en una campaña con vosotros de nuevo, al igual que es hermoso estar con compañeros como Izquierda Castellana en Valladolid, en Burgos o en Segovia, compañeros como Podemos, que estamos haciendo tantísimo trabajo votando casi siempre lo mismo en las Cortes de Castilla y León, compañeros y compañeras como Segoviemos, como Izquierda Mirandesa, como los diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras y de activistas que llevamos tanto tiempo peleando juntos y juntas en manifestaciones y en concentraciones, y yo creo que es muy hermoso que por fin, quienes luchamos juntos y juntas en las calles, por fin luchemos también juntos y juntas en las urnas. Creo que es un muy buen paso y creo que es una muy buena noticia, porque además hemos conseguido acabar con un enemigo que era un inmenso enemigo que teníamos en todo el país, pero sobre todo en Castilla y León, que era la estrategia, que era el argumento del voto útil. ¿Cuántas veces le hemos dado o le han dado a la ciudadanía el voto a organizaciones políticas que no querían solo porque sabían que era la forma de quitar a un presidente que no les gustaba? ¿Cuántos españoles y españolas votaron a Aznar para quitar a Felipe González y acabar con la corrupción y acabar con el GAL y acabar con las privatizaciones masivas y con la desindustrialización del país? ¿Cuántos españoles y españolas votaron a Zapatero solo para poder quitar a Aznar y a su guerra de Irak, su reforma laboral, sus agresiones contra la clase trabajadora, sus reformas antisindicales, su penosa, bueno, podría extenderme toda la tarde hablando de Aznar, su penosa gestión de la catástrofe del Prestige? ¿Y cuántos ciudadanos y ciudadanas votaron también a Rajoy solo para quitarse a Zapatero de en medio, su gestión del pensionazo, su reforma laboral, que no lo olvidemos, es tan nociva como la que hizo después Rajoy? Y en definitiva, yo creo que esta campaña ya partimos con algo que es muy importante, y es que por fin somos capaces de convencer a la ciudadanía de que hay otra opción, de que podemos acabar con el bipartidismo, de que podemos acabar con esa tradición política que creaba que en España no hubiera una alternativa, sino una mera alternancia en el gobierno, y que ahora por fin estamos convenciendo a las personas de que podemos cambiar esta situación. Compañeros, Unidos Podemos le estamos disputando al Partido Popular el diputado en Segovia, en Palencia y en varias otras provincias de esta comunidad autónoma. Pero es que además hay una cosa muy clara. En esta campaña hay dos grandes proyectos políticos, el del Partido Popular y el nuestro. Se ve perfectamente en los debates. Cuando veíamos los debates que hemos tenido a cuatro, había 4 participantes y 2 proyectos políticos. Uno es el proyecto político del Partido Popular, aislado de los problemas de la ciudadanía, aislados de los problemas de la sociedad, y otro es nuestro proyecto político. Y en el medio tenemos a Ciudadanos, que no merecen ni la pena comentarlo, y al Partido Socialista, que curiosamente decide dedicar el valioso tiempo de una campaña en atacarnos a nosotros, compañeros. El enemigo está en el Partido Popular, el enemigo está en la derecha, no se equivoquen y no tengan la tentación de hacer como ha pedido el Banco Santander, de que el Partido Socialista le dé el gobierno a Rajoy, como ha pedido ya el Banco Santander a sus inversores internacionales a través de una circular, en la que ha dicho claramente que apuestan por un gobierno de concentración del Partido Popular, de Ciudadanos y de Partido Socialista. Por eso, compañeros, por eso sabemos que hoy la contradicción principal, el gran antagonismo en estas elecciones, la gran alternativa está entre el Partido Popular y nosotros y nosotras, y Unidos y Unidas Podemos. Esa es la gran confrontación que venimos a ver. Claro, por eso tienen miedo. Esta es la campaña del miedo. Nunca habíamos visto tanta transmisión de miedo en una campaña electoral. Fíjense las cosas que dicen por la televisión, que vienen los populistas, que vienen los demagogos, vienen los de Venezuela, vienen los amigos de Cuba, de Irán, de no sé qué, vienen incluso, alguno ha dicho, vienen los comunistas, en mi caso es verdad. Y cuando uno ve esta estrategia del miedo, esta estrategia que pretende, en el fondo, provocar un voto que se asuste, ¿saben lo que ocurre? Que yo creo que quien transmite miedo, en el fondo, es porque tiene mucho miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Miren, nosotros en el movimiento antiglobalización hace muchos años ya analizábamos y predicábamos una historia, y es que hay solución
hay una solución perfectamente diseñada, medida y cuantificada para acabar con el hambre en el mundo. Esta solución no la hizo Izquierda Unida, ni la ha hecho Podemos, ni la ha hecho Equo, ni la ha hecho Venezuela y nadie parecido. Esta alternativa la hicieron las Naciones Unidas, concretamente la FAO, la Federación para la Alimentación de las Naciones Unidas, y se llama soberanía alimentaria. Es muy simple, es una gran inversión económica para redistribuir la tierra en los países en vías de desarrollo y hacer una reforma agraria que haga que en lugar de dedicarse al café, al cacao, al azúcar para la exportación, que se dediquen a cultivar alimentos para comer. Tan sencillo como esto, algo que parecería tan razonable. Bien, hay un precio y una serie de economistas de las Naciones Unidas le pusieron un precio y reunieron las Naciones Unidas a todos los países de la Tierra, especialmente a los del primer mundo, para plantearles que si se invertía esta determinada cantidad, podíamos terminar con el hambre en el planeta Tierra. No es poca cosa. Millones y millones de personas mueren anualmente debido al hambre y debido a la mala alimentación. Bien, ¿qué creen que contestaron los grandes gobernantes del primer mundo? Evidentemente lo que ustedes ya saben, que no hay dinero, que no hay recursos para gastar en acabar con el hambre en el mundo. Y sin embargo, muy poco tiempo después surgió esta crisis económica, esta crisis que ha sido tan dura, tan lacerante, tan sufrida para nosotros, para la gente sencilla. ¿Y saben lo que ocurrió? Que los gobiernos, primero Zapatero y después Rajoy, pero todos los gobiernos de Europa y del primer mundo, lo primero que hicieron fue empezar a inyectar dinero público, liquidez a la banca privada para salvarle los agujeros. ¿Y sabe cuánta cantidad hemos inyectado ya de dinero público a la gran banca internacional? Exactamente 86 veces la cantidad necesaria para acabar con el hambre en el mundo. 86 veces. No hay dinero para acabar con el hambre, pero sí lo hay para acabar con los problemas de la banca. ¿Y saben qué ocurre? Que la banca privada y los gobernantes que tomaron esta decisión ahora tienen miedo, porque ahora saben que pueden perder el gobierno. El poder no está en el gobierno, no está solo en el gobierno, está en muchas más instancias, pero no es mala cosa que pierdan el gobierno. Es un paso, yo diría que importante. Cuando nosotros impulsábamos, por ejemplo, desde Izquierda Unida, llevamos muchos años proponiendo una propuesta que es el Plan de Empleo Garantizado. Es un plan muy sencillo. Consiste en crear 1 millón de puestos de trabajo pagados con dinero del erario público, con salarios entre 1.000 y 1.300 euros mensuales y con un contrato realizado ad hoc para este tipo de contratación. Hicimos una cuantificación económica de cuánto costaba realizar este 1 millón de puestos de trabajo. Me dirán ustedes, hombre, en España hay 5 millones de parados, no solucionamos la cosa con 1 millón, ciertamente es verdad, pero se puede aliviar la situación de 1 millón de familias y lo más importante, lo que provocamos es que cuando un empresario ofrezca a un trabajador trabajar 40 horas a la semana por 700, 600, 500 o 400 euros, como está ocurriendo ya, que el trabajador tenga una alternativa, es decir, presionar el mercado de trabajo a la alza, que es el objetivo final de este plan, así como apoyar las regiones despobladas, como el caso de Castilla y León, creando puestos de trabajo en los pueblos donde ya no vive nadie. Y cuando nosotros llevamos este plan al gobierno, lo llevamos al Congreso de los Diputados, ¿qué creen que nos dijeron? Lo mismo, que no había dinero. Que no había dinero y es más, que era demagógico, como te decían a ti, compañero, que era populismo, que era gastar dinero público para crear empleo. ¿Qué estrategia laboral es esa? Y sin embargo, nuestro plan no llega ni al 60% de lo que ha costado las ayudas a la banca privada en este país. Esos son los que gobiernan y estos son los que tienen miedo. Lo que no contaban ellos y ellas es que el miedo hace mucho tiempo que está instalado en nuestras sociedades. Miren, estamos en Castilla y León, una provincia esencialmente agrícola y ganadera, donde el peso en la industria, en un 25% en la industria agroalimentaria y especialmente en la industria descentralizada, porque el otro peso, que es la automovilística, está básicamente centralizada. Bien, en esta comunidad, el ganadero se encuentra con problemas como los siguientes. Nosotros somos una comunidad que produce menos leche de la que bebe. Nuestros ganaderos lácteos producen menos leche de la que beben los niños y los adultos en esta comunidad. Parecería razonable, parecería de sentido común que fuera buen negocio tener vacas lecheras, ¿verdad? Pues bien, esto no ocurre así, porque importamos leche en polvo que inunda nuestros mercados por debajo del precio de producción y cuando el ganadero lácteo va a vender la leche, le cuesta producirla a 32 céntimos y la vende a 22.
Y esto es el ganadero. Ojo, el pequeño propietario, ¿les suena? El pequeño propietario no era el ojito derecho del Partido Popular en este país. ¿No eran ellos los que iban a protegerles? Y fíjense lo que aprendemos de esta lección, que este sistema hace mucho tiempo que dejó de practicar políticas socialdemócratas, que ya es imposible practicar políticas socialdemócratas en este modelo, que es un modelo que solamente se dirige a generar beneficio al sector privado, pero es que ni siquiera se pueden hacer políticas conservadoras, es que incluso el pequeño propietario se ve ahogado y se ve cerrando sus pequeñas explotaciones. Pensemos los apicultores, que hay muchos por esta zona, zonas de montaña como toda la periferia de Castilla y León. La apicultura encuentra que no consigue vender su producto, además del problema la avispa asiática que va llegando desde el norte a su paso por Francia. Encontramos que los apicultores no pueden vender su miel a la industria y que tenemos una de las fábricas de envasado más modernas del sur de Europa, en la provincia de Salamanca concretamente, e importan láminas de miel china deshidratada en lugar de comprársela a nuestros pequeños productores. Esta es la situación que estamos viendo. Tenemos sectores como el porcino que se encuentran en una burbuja porque fue un sector que creció mucho y que ahora no encuentra salida. Y al no encontrar salida, ¿saben cuál fue? La decisión de la Unión Europea, la brillante solución que se le ocurrió a la Unión Europea, subvencionar, congelar la carne a la espera de que los precios subieran. Lo que ocurrió es que han pasado ya 6 meses, la ley obliga a que la carne tiene que empezar a salir al mercado y los precios, por lo tanto, se siguen desplomando y de esto viven más de 200.000 personas en nuestro país. Esta es la situación que estamos viviendo. Por eso vivimos en un país donde la gente pierde las casas, donde la gente pierde el empleo, donde los mayores ven desesperados cómo les amplían la edad de jubilación hasta los 67 años cuando la juventud no tiene salidas laborales, cuando no tienen oportunidades, cuando la ganadería cierra, cuando el campo cierra, cuando nuestros pueblos pierden población, cuando nos encontramos que cierran escuelas rurales, que cierran plantas de hospital, o que el médico ya no viene 3 días a la semana sino 2, o que hay días en los que no viene porque tiene que atender otro pueblo, cuando encontramos que cierran los servicios de transporte rural, cuando encontramos que los servicios desaparecen, con lo cual cada vez es más difícil venir a vivir a los pueblos, a las zonas despobladas. Entonces lo que ocurre es que hay una sociedad que, como venía asustada ya de antes, no va a ser asustada por nadie más, porque nosotros vamos a oponer a su miedo nuestra sonrisa, nuestra esperanza. Porque hay posibilidades, porque podemos hacer cosas, hay salidas. Miren, somos una comunidad que, como ustedes saben muy bien, tenemos a Madrid limítrofe, tenemos comunidades limítrofes, entre ellas Madrid. Fíjense, el tipo de agricultura que aumenta más su demanda en el país es la agricultura ecológica. Paradójicamente, en Castilla y León solo se dedica el 0,5% del campo a la agricultura ecológica, en lugar de hacer una línea de apoyo público para reformar nuestro campo y que nuestro campo produzca un tipo de agricultura que no solamente es más amable con el productor, no solamente es mejor para que no entren en ella las grandes multinacionales, no solo tiene mejor calidad, es que además está compitiendo, es que además tiene salida en el mercado. Y en lugar de eso estamos generando una dependencia del campo que lo ahoga, que lo está matando poco a poco. Tenemos una comunidad que tiene una inmensa capacidad de recursos forestales. Estamos en la comunidad con mayor masa forestal de Europa. Tenemos recursos como la resina, que está precisamente creciendo aquí en el Valle del Tiétar, al igual que en el Mar de Pinares de Segovia o en Soria. Tenemos recursos como el piñón, como la trufa negra, como la silvicultura, como las aromáticas. Recursos en torno a nuestros bosques que además generarían al mismo tiempo una economía de los cuidados forestales. En lugar de tener a los peones trabajando 3 meses al año por 700 euros, trabajando 12 horas en los meses de julio y agosto, planteamos un servicio de bomberos forestales profesional y que trabaje durante todo el año. Porque los montes, como muy bien sabían nuestros mayores, antes se limpiaban, entre comillas, solos por las actividades que había de recogida de leña y de pastoreo tradicional, que al ir desapareciendo requieren ahora una actividad profesional en el que haya trabajadores y trabajadoras que se les reconozca su categoría profesional. Y eso es fijar población en el monte, eso es fijar población en los pueblos. Tenemos sectores extraordinarios. Fíjense, parecería razonable, ¿no?, que Castilla fuera un buen lugar para aprender castellano, ¿verdad?
Bien, ¿saben ustedes que la enseñanza del español, del castellano para extranjeros, es uno de los sectores que más crece en el mundo? Porque el auge económico de ciertas zonas de América Latina, precisamente lo que han generado es que en China, en Asia, en la India haya interés por aprender este idioma. Y sin embargo, en Castilla y León compiten nuestras capitales de provincia entre sí, en lugar de haber una estrategia integrada para generar una red de acogida a estudiantes de fuera que podría generar empleo a corto plazo para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes cualificados, para la inmensa cantidad de jóvenes cualificados que tenemos en Castilla y León y que tendrían la posibilidad de tener una salida laboral inmediata. Hay posibilidades, hay alternativas. Proponemos una reforma fiscal, proponemos una reforma del sistema productivo, proponemos transformar nuestra pequeña y ya mermada industria, realizar una transformación integral que permita intensificar la producción, pero no para aumentar el beneficio privado, sino para repartir el beneficio social. Y tenemos posibilidades de realizar esta transformación. Miren, hemos hablado de muchos problemas que tenemos en esta comunidad. He hablado del campo, he hablado de la miel, del porcino, de la leche. Podría seguir, pero quiero hablarles de un conflicto que para mí fue muy significativo. Muy significativo porque vencimos. Aquí en esta comunidad, el servicio de las ITVs, el servicio técnico que realiza, como ustedes saben perfectamente, los controles que son obligatorios para cualquier vehículo, es un servicio que fue privatizado por la Junta de Castilla y León, como tantos y tantos. Un servicio que se dio a 25 años a una empresa extranjera de capital australiano, la cual, en un momento dado, cuando se deciden bajar las tarifas, la empresa decide que quien va a pagar la bajada de las tarifas van a ser los trabajadores y trabajadoras de ITVs, concretamente ITV Lesa, a través de una caída salarial y de despidos masivos, aumentando el horario de trabajo. Pues bien, esta situación, que parece el pan nuestro de cada día en Castilla y León, se encontró con algo que nadie podía prever, y es que los trabajadores de ITV Lesa y las trabajadoras estaban organizados y organizadas. Tenían un elevadísimo nivel de sindicación y cuando empezó el conflicto decidieron tomar un edificio de la Junta de Castilla y León, ocuparlo el mismo día, por cierto, que salía la ley Mordaza. El mismo día que sabían que podían ir a la cárcel por hacer lo que estaban haciendo, decidieron tomar un edificio. Por cierto, paradójicamente ese edificio se llama La Perla Negra y está investigado por corrupción por la Junta de Castilla y León, por un juzgado. Fíjense, y estuvieron allí, estuvieron un día, 2 días, 3 días, las presiones fueron inmensas, las amenazas fueron gigantescas y sin embargo estos trabajadores, estas trabajadoras de ITV Lesa, a las 4 semanas de conflicto, vencieron. Fueron capaces de vencer y consiguieron un convenio digno y que no hubiera despidos y que no hubiera aumento de la carga de trabajo diaria y que no hubiera una bajada salarial. Y eso nos da una señal, y es que cuando la gente lucha, puede vencer. Si no luchamos, tal vez perderemos, puede ser. Pero si no luchamos, desde luego, estamos perdidos. Y esto lo hemos aprendido, y esto lo estamos viendo en los ejemplos que estamos viendo de manera sistemática en nuestra tierra. Ahora tenemos 2 plantas a punto de cerrar, 2 plantas, Lauqui y Dulciora en Valladolid, 2 plantas con beneficios. Yo he tenido en mis manos la carta que la dirección de Lactalis envió a la plantilla de Lauqui, agradeciéndoles y felicitándoles por lo bien que iba la empresa en Navidad. Y 3 meses después llegó la gran directiva de esta gran multinacional con sede en Francia y les dijo que habían decidido cerrar la planta sencillamente no para evitar pérdidas, porque no tenían pérdidas, tenían beneficios, sino para aumentarlos. Y la plantilla de Lauqui está dando una lucha, está dando una batalla que es absolutamente ejemplar, porque un grupo de trabajadores de Valladolid está consiguiendo enfrentarse a una de las multinacionales alimentarias más poderosas del mundo. Y si ellos y ellas pueden plantarles cara, ¿cuánto no podremos hacer los 2,5 millones de castellanos y castellanas, de leoneses y leonesas, o los 40 millones de españoles y españolas que vivimos en este país? Por eso, nosotros sabemos que la unidad es el único camino y por eso sabemos que esta estrategia electoral de unirnos todas las fuerzas es una estrategia correcta. Evidentemente puede ser difícil a veces porque todos tenemos nuestra personalidad, todos tenemos nuestra ideología y ojo, no vamos a renunciar nadie a la misma. Yo no voy a renunciar a mi carnet de Izquierda Unida del Partido Comunista de España, como otros compañeros no renunciaréis, y no debéis hacerlo, a vuestra identidad ecologista en ECUO, y como otros no debéis hacerlo en vuestra identidad en Podemos, porque la unión es precisamente la unión de proyectos que son diferentes. Si no, no sería unión, sería otra cosa. Y es bueno, y es sano, y nos gusta. Pero miren, hace ya mucho tiempo el movimiento obrero
hace ya mucho tiempo aprendió que para vencer necesitábamos la unidad. Es el Lenin de las tesis de abril, es el Gramsci de la cuestión meridional, es el Marcelino Camacho de las comisiones obreras, es el Pepe Díaz y la Dolores Ibarruri del Frente Popular. Nosotros sabemos que para vencer hacen falta dos cosas: tener la razón y también tener el poder, la fuerza para convencer. Y para este segundo elemento es muy importante la unidad. Tener la razón ya es un paso. Y yo quiero agradecer profundamente, y lo estoy haciendo en todos mis mítines porque creo que es muy importante, a las primeras personas a las que hay que agradecer son las personas que estuvisteis en los años 50, 60, 70, 80 y 90 peleando a brazo partido en una sociedad que no siempre os daba la razón. Los que tuvisteis la valentía de denunciar Maastricht, de denunciar el euro, los que tuvisteis la valentía en un país en el que era tan difícil hacerlo, fuisteis capaces de decir que entregar nuestra soberanía económica era un suicidio porque perderíamos la capacidad de control de la moneda y por lo tanto eso nos iba a generar una dependencia porque no podríamos devaluarla y por tanto no podríamos aumentar exportaciones y por tanto no podríamos fomentar la industrialización en momentos de crisis como este. Y hubo personas, hubo militantes que tuvisteis la valentía, el coraje de decirlo y lo dijisteis en un momento muy difícil. Y vosotros y vosotras sois los vencedores y las vencedoras, porque el tiempo os ha dado la razón. Pero no basta tener la razón. Ahora hay un paso más, hay una fase nueva, y es que además de la razón tenemos la unidad para ser capaces de vencer. Por eso en estas elecciones estamos convencidos de que el resultado va a ser un resultado extraordinario. Va a haber un inmenso resultado que va a transformar para siempre la política en este país. Pero no solamente son las elecciones, compañeros y compañeras, la batalla. Ojalá, ¿verdad? Sería cómodo, ¿no? No, hay bastante más tarea. Los protagonistas de esto no somos los candidatos y candidatas o los procuradores o los que van a ser diputados dentro de una semana y media o los senadores o los concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas. Los protagonistas de esta batalla sois vosotros y vosotras. Pero por una razón muy sencilla, y es que el poder ya no está en los gobiernos. El poder está en las grandes transnacionales, está en el capital privado, está en la gran banca internacional, está en la Troika, está en el Banco Central Europeo, está en Bruselas, está en las grandes concentraciones de poder financiero que son las que nos marcan, que son las que nos humillan. Tenemos que pagar el año que viene decenas de miles de millones de euros en concepto de deuda y cuando tengamos un gobierno que se plante ante la Troika, vamos a necesitar que todo el pueblo esté respaldando ese gobierno. Vamos a necesitar una estrategia de movimientos sociales que sean los que fiscalicen el cambio, los que controlen el cambio, porque no basta con cambiar el gobierno y nunca debemos permitir, nunca debemos confiar en que un cambio de gobierno es la solución, sino que debemos estar todos y todas controlando siempre desde abajo, siempre desde las calles, que es desde donde se produce la transformación. La gran batalla va a ser la batalla social y también, no lo olvidemos, la batalla cultural. Hay que transformar las mentes de las personas. Si las personas creen que un cambio de gobierno les va a arreglar su problema individual uno a uno, eso es un error que tenemos que explicar. Esto lo vamos a transformar entre todos y entre todas, porque necesitamos un cambio de modelo en el cual necesitamos a las personas pensando críticamente, razonando críticamente, reivindicando, pensando, impulsando, luchando. No lo vamos a cambiar de un día para otro. Eso es engañar. Cuando un político dice, yo voy a crear 6 millones de puestos de trabajo al mes siguiente de las elecciones, o como decía el Partido Popular, que va a crear un millón de puestos de trabajo al año en los próximos 4, eso es mentir, eso es engañar, eso es jugar con los sentimientos de la gente, eso es utilizar a la gente. No, nosotros tenemos planes, tenemos proyectos para aliviar la situación, pero también decimos, en el camino necesitamos una gran movilización para transformar las conciencias. Yo cuento en mis clases siempre una pequeña anécdota que algunos ya habéis escuchado y os pido paciencia porque la cuento muchas veces, pero creo que ahora viene muy al pelo porque resulta que en esta campaña Venezuela entró en campaña. Es una situación completamente curiosa. Y a mí me gusta hacer un experimento siempre en mis clases para explicar todas estas cosas. A mí me gusta a mis alumnos siempre hacerles una pregunta. Yo les pregunto, ¿cuál es el peor presidente de gobierno del mundo? Y mis alumnos, de manera sistemática desde hace 6 años,
siempre responden el de Venezuela, de manera sistemática. Yo anoto el nombre de Venezuela y siempre dicen a lo mejor algún otro país, Cuba, etcétera, y lo voy anotando en la pizarra. Y entonces, a continuación les pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado en alguno de estos países? Y generalmente ningún alumno ha estado nunca, jamás, en ninguno de los países que mencionan. A continuación hago otra pregunta, ¿cuántos de ustedes han estado en Portugal? Y resulta que todos mis alumnos han estado siempre en Portugal, porque claro, somos de Salamanca, entonces nos pilla al lado, vamos mucho, nos gusta, vamos a la playa de Aveiro, nos gusta ir a comer, al mercadillo, etc. Les pregunto, ¿alguien puede decirme cómo se llama el presidente de Portugal? Y desde hace 6 años nunca he encontrado ningún estudiante que conozca el nombre del presidente de Portugal. Y claro, ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que conocemos el nombre de presidentes del otro lado del mundo y les odiamos? Y en cambio no somos capaces de recordar el nombre del presidente de un país que está al lado, es país vecino y vamos todos los años. Es decir, ¿quién ha pensado por nosotros? ¿Quién ha puesto en nuestra cabeza ideas que no son nuestras? ¿Por qué pensamos la política como la pensamos y a quién beneficia? Y por eso la batalla no es solo electoral, sino que va mucho más allá. Y es posible hacer avances, es muy posible. Miren, lo que ha pasado la semana pasada ha sido extraordinario, porque ante el lamentable, ante el terrible, ante el asqueroso y que nos ha repugnado a todos asesinato masivo de compañeros LGTB en Estados Unidos, Alberto Garzón dio una palabra en Twitter que ha revolucionado a todo el país. A Alberto Garzón se le ocurrió decir algo tan bárbaro, fíjense, como decir, el culpable son víctimas del heteropatriarcado. Y esta palabra a la caverna le molestó muchísimo, porque parece ser que está bien decir que los asesinos vienen de países que no nos gustan, pero está mal decir que esos asesinos además son machistas y que son homófobos, y parece que no les gusta. Pero hay algo que yo aprendí de esa experiencia. Una sola palabra en Twitter ha conseguido que todo el país esté durante una semana hablando del heteropatriarcado. Y hemos conseguido introducir esa palabra en el vocabulario. Fíjense que no podemos conseguir todos juntos durante los próximos años. Por eso la batalla es cultural, la batalla es de las conciencias. Yo os animo a tener una muy buena campaña, vamos a tener unos grandes resultados, vamos a meter a Carlos en el Congreso, vamos a meter también a la compañera Milagros en el Congreso, vamos a meter a las compañeras y compañeros, senadores y senadoras, diputados y diputadas, vamos a tener un gran avance, pero al día siguiente vamos a estar en el único lugar al que pertenecemos, que son las calles, a la gran batalla, barra de bar a barra de bar, barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. Adelante, compañeros, salud y república. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Estas coronadas yernos corrompidos, mientras que es el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado. Gritamos en las calles miles de indignados, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de herencia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado, que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. El pueblo entero piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que